Hola a todos y bienvenidos al encuentro digital sobre eficiencia energética en edificación. Mi nombre es José Javier Reiner, soy coordinador de investigación y del área de Ingeniería y Dirección de Proyectos en Bureau Veritas Centro Universitario. Además, dirijo el experto universitario en eficiencia energética en edificación y tenemos adicionalmente unos cursos sobre eficiencia, sobre sistema de gestión de la energía ISO 50001 y el auditor interno que también dirijo como profesor. En relación a todo lo relativo a la eficiencia energética en la edificación, destacar que recientemente también hemos lanzado unos cursos MOOC, unos cursos abiertos y digamos de alguna forma hemos palpado de primera línea la importancia que tiene el sector, ya que la incorporación de alumnos a ese curso ha sido de una forma masiva y por tanto el tema creo que genera una importancia muy importante y sobre todo por los cambios que se avecinan dentro del sector con la futura aprobación del proyecto Real Decreto que está a punto de aprobarse en próximas fechas. En ese sentido, consideramos muy interesante el encuentro y esperamos responder de forma adecuada a cada una de las cuestiones que irán planteando a lo largo del encuentro. Bien, como saben, la eficiencia energética es un factor clave hoy en día en cualquier economía. En España, en concreto, el tema de la energía es un factor muy importante, puesto que es un país dependiente y, por tanto, cualquier oscilación en precios, en consumo y demás afecta de forma directa a lo que es la economía española. En ese sentido, y trasladado más concretamente al sector de la eficiencia energética en la edificación, tiene cada día una importancia mayor y en ese sentido ya desde el año 2002 con las primeras directivas que aparecen en Europa, trasladado luego en el Real Decreto de 2007 que afectaba a los edificios de nueva construcción en España, pues de alguna forma se aplicaban unas políticas muy claras en el sentido de que todos los edificios que se construyeran tenían que tener un certificado de eficiencia energética. Como digo, en la última directiva del Parlamento Europeo y el Consejo de 2010 recoge además la necesidad de que los certificados también incluyan a los edificios existentes y que se traslada al Real Decreto, como digo, que se aprobará próximamente. ¿Ello qué impacto va a tener principalmente? Pues principalmente que todos los edificios que se construyan, vendan o alquilen van a necesitar de un certificado energético, con lo cual digamos que va a tener un impacto muy importante en el sector, un sector con un peso muy importante además concretamente en España, y va a llevar asociado también nueva generación de empleo, nuevas orientaciones formativas y en ese sentido sí que Bureau Veritas Centro Universitario lleva tiempo apostando por este tipo de formación que, como digo, cada vez tiene mayor importancia. En ese sentido, como digo, me gustaría hoy atender las distintas preguntas y cuestiones que se van planteando de las personas que están siguiendo el encuentro y, si os parece, pues procedemos a ir contestando a cada una de las cuestiones. En primer lugar, nos formula la siguiente pregunta, que dice así: ¿hasta qué punto es importante controlar nuestro consumo energético en nuestro hogar? ¿No puede ser más importante la eficiencia del propio edificio que el consumo particular de una vivienda? Muchas gracias. Bueno, yo siempre digo al final que todo suma, ¿no? Todo cuenta, y en ese sentido yo creo que los comportamientos propios de cada uno ayudan evidentemente al consumo energético. Sí que es verdad que por mucha disciplina energética que tengamos en nuestro día a día a la hora de controlar el consumo eléctrico, controlar el consumo de ordenadores dentro del hogar o el consumo de las habitaciones, y evidentemente el edificio no está respaldado con unos mínimos, pues al final evidentemente nuestro esfuerzo no sirve para nada. En ese sentido, yo creo que sí es importante, como digo, las políticas que se están aplicando para que, por ejemplo, en 2020, pues todos los edificios tengan un consumo energético casi nulo, y en ese sentido se tienen que tomar e ir tomando las medidas necesarias para que se cumplan. Por tanto, digamos que si unimos la disciplina propia de cada uno en el consumo energético, unido
a las políticas adecuadas en cuanto a que el edificio tenga todos los requerimientos mínimos para un certificado y una calificación energética adecuada, creo que iremos por el buen camino. Como digo, importante, por supuesto, el peso específico del edificio tiene un peso muy importante, pero debe ir acompañado por una disciplina adecuada en cuanto a nuestro día a día. Bien, respecto a las siguientes preguntas que nos formulan, comentan ¿qué supone la aprobación del proyecto del Real Decreto en eficiencia energética en edificación? Bien, como comentaba, ya desde 2002 la Unión Europea y muchos países directamente a partir de ese año sí que están, digamos, bastante aventajados respecto a España en ese sentido, ¿no? En el sentido de haber trasladado y aplicado la eficiencia energética en la edificación. En España, a partir de 2007, sí fue obligatorio en los edificios de nueva construcción. Y ahora, con el futuro aprobación del Real Decreto, pues va a ir acompañado ya también a los edificios existentes. Y como digo, va a requerir que cualquier edificio que se construya, venda o alquile, va a requerir de esa etiqueta o certificado energético. Fijaros, por tanto, la importancia que ello conlleva, puesto que además, va a requerir de unos plazos, dependiendo del tipo de edificio. Los edificios públicos y con una superficie de metros cuadrados tienen unos plazos determinados que deben cumplir, y las viviendas, como digo, tendrán otros plazos, pero en cualquier caso siempre enfocado a que en 2020 el consumo energético de los edificios sea casi nulo. El impacto, por tanto, a nivel de la edificación, mucho, no solo a nivel de las propias revisiones que se tendrán que hacer en los edificios, sino todo, digamos, el mecanismo acompañado que lleva de temas de formación, de temas de personal cualificado y, en definitiva, personal que pueda firmar esos documentos, ¿no? Esas certificaciones. Muy bien, en la siguiente pregunta formulan: si yo tengo un inmueble en alquiler, ¿tengo que tener un certificado de eficiencia energética? ¿Quién me lo puede generar? Pues bien, hasta el día de hoy no es necesario. A partir de la aprobación del Real Decreto sí va a ser necesario, y además debe estar a disposición. Es decir, que cuando alguien quiera alquilar un piso, pues el futuro inquilino puede exigir y debe estar a disposición la presentación de ese documento. Además, yo creo que eso, en definitiva, va a repercutir en un bien propio, sencillamente porque vamos a saber un poco de qué tipo de inmueble estamos alquilando. Fijaros que un inmueble, una certificación energética muy favorable, pues al final es una garantía de habitabilidad, de consumo energético menor y, en definitiva, una optimización de recursos, siempre asegurando el confort dentro de lo que es la vivienda. ¿De acuerdo? Respecto a la segunda pregunta que nos formulan, ¿quién me la puede generar? Bueno, pues está claro que si es un inmueble que se va a construir, siempre el certificado energético va a cargo de, digamos, el técnico facultativo, y en ese sentido es el arquitecto. Si contamos con un certificado sobre un edificio ya existente, pues debe ser un técnico con la experiencia y los contenidos pertinentes, es decir, debe ir acompañado de una titulación y unos conocimientos, ¿de acuerdo? Es muy importante que eso se tenga claro, y sí que es verdad que existe una cierta controversia y que esperamos que con la aprobación del Real Decreto esté perfectamente claro en ese sentido. Continuando con las preguntas, nos formulan: ¿cuáles son los aparatos que más energía consumen en el hogar? ¿Qué trucos nos propone para bajar este consumo sin tener que renunciar a su uso? Bien, yo creo que al final, como decía ya en algunas de las cuestiones que se planteaban, la disciplina un poco en cuanto al consumo energético pues va directamente asociado con un uso racional de los mismos y, en definitiva, un poco de sentido común, ¿no?
normalmente pues la factura eléctrica es la que más impacto tiene en la economía doméstica a nivel de consumo, y en ese sentido pues siempre pues aprovechar, por ejemplo, pues la luz natural lo máximo que se pueda, utilizar bombillas de bajo consumo, que cada día están más de moda y cada día salen nuevas tecnologías que de alguna forma sí que reducen notablemente el consumo. También es muy importante, pues en la medida de las posibilidades que se van renovando los electrodomésticos, pues como saben, la mayoría de los electrodomésticos ya cuentan con una certificación energética, y en ese sentido comprar los que mejor certificación energética tienen, porque de alguna forma sí que pueden suponer un desembolso inicial un poco mayor, pero a la larga se amortizan. Y en ese sentido, toda una serie de comportamientos que, como digo, están directamente relacionados con comportamientos normales, ¿no? También muy importante, porque cada día más en los hogares existe más de un ordenador o PC, incluso portátil, pues ahí también un poco el intentar apagarlo o desconectarlo, por lo menos la pantalla, cuando de alguna forma se deja de trabajar con ellos, ¿no? En ese sentido yo creo que también nos ayuda a reducir ese consumo. Por supuesto, no encender habitaciones que normalmente están en desuso. Y sí que es verdad que también es muy importante, dependiendo de dónde esté ubicada la vivienda, el tema de las calefacciones, que en sitios como Madrid, pues la verdad tienen un impacto muy importante. Bien, continuando con la siguiente pregunta, nos comenta un participante: ¿cuál es la temperatura ideal a la que debe estar un hogar? Mi casa es muy fría, pero al no poder ponerle una temperatura concreta en el calentador, o paso mucho frío o mucho calor. Bueno, como siempre, los extremos hay que tener cuidado. Respecto a la temperatura ideal de un hogar, pues como digo, depende mucho de su ubicación, de las características de la vivienda y sobre todo también un poco del aprovechamiento de esos recursos naturales. En cualquier caso, como temperatura normal, yo recomiendo en zonas, por ejemplo, como Madrid, pues una temperatura media ahora en la estación del año que nos encontramos sobre 19 grados. Yo creo que en ese sentido tenemos una temperatura que permite un confort mínimo dentro del hogar y que además, fijaros, repercute favorablemente sobre la factura eléctrica o de consumo, porque digamos que cada grado que incrementemos, pues a lo mejor estamos hablando de sobre el 7% en cuanto al incremento de consumo, y por tanto, bueno, pues ahí se ve cómo un grado puede tener una repercusión importante, y realmente en nuestro día a día pues a lo mejor lo notamos relativamente poco. Pero como digo, también la ubicación de la vivienda tiene un impacto muy importante, porque es cierto que dependiendo de la ubicación, incluso dentro de una misma ciudad, pues también hay zonas en función un poco de la situación, orientación y demás, que ayudan y favorecen esa ayuda, digamos, al menor consumo energético, ¿de acuerdo? Bien, otra pregunta que nos formulan. Dicen, nos comentan: hola José Javier, ¿existe algún tipo de ayuda nacional europea para el cambio de ventanas y cubiertas? Me refiero a una vivienda de segunda mano y pendiente de ser reformada. Gracias. Bien, los gobiernos, ya digamos que desde un punto de vista europeo, ya hemos dicho la importancia que siempre le ha dado a la eficiencia energética en la edificación, se han trasladado a los distintos estados, y a su vez los distintos estados de alguna forma lo repercuten a las comunidades autónomas. Y en ese sentido, las comunidades autónomas pues constantemente están apoyando distintos planes de renovación de ventanas, como los Plan Renove, que por ejemplo actualmente existen en Madrid y en otras comunidades como Andalucía y demás. Por tanto, la apuesta sobre el tema de renovación de ventanas existen. Ya depende un poco de cada comunidad las condiciones particulares de cada uno. ¿Qué es lo importante? Pues que al final, como decíamos en algunas de las cuestiones, de nada sirve, digamos, si tengo mucha disciplina en cuanto a intentar controlar mis consumos energéticos, si al final por las ventanas tengo, digamos, unas entradas y salidas de
energía que de alguna forma se pierden de todas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante controlar y, sobre todo, si nos encontramos sometidos a una renovación dentro de la vivienda, aprovechar esos cambios para asegurar que efectivamente la eficiencia energética dentro del hogar esté asegurada. La siguiente pregunta que nos formulan comenta ¿qué futuro le ves en nuestro país a la certificación en eficiencia energética? Bien, como digo, España es un país cada vez más preocupado por el tema de eficiencia energética, en concreto en el área de edificación aún más, sobre todo por el peso que tiene dentro del sector, por el peso que tiene sus consumos y el impacto no solo en la economía nacional, sino en la economía de cada una de las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una apuesta clara del Gobierno, no solo por cumplir además la legislación vigente, que está claro que desde Europa se marcan unas directrices que hay que cumplir. También, como digo, por el impacto en cada una de las facturas y más en la actual crisis económica en la cual nos encontramos, que al final todo el mundo, pues, de una forma u otra intenta mejorar su economía, y un factor muy importante es, por ejemplo, el sector de reducir los consumos eléctricos y todo lo que lleva asociado. El futuro, pues el futuro no solo ya con la aprobación del Real Decreto, que, como digo, va a llevar un impacto directo en el sector de la edificación, no solo en generar empleo, no solo en nueva formación, no solo en programas formativos de todos los técnicos que vayan asociados a la firma propia del certificado, sino también a todas las particularidades en edificios públicos y el impacto que tienen sobre, como digo, y muy importante, en la venta, alquiler o construcción de nueva vivienda, ¿de acuerdo? O sea, va a ser un documento más, va a ser un trámite más de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, la importancia es muy grande. La siguiente pregunta que formulan, comentan: he oído que el tema de la eficiencia energética de los edificios va a generar muchos puestos de trabajo en los próximos meses. ¿Cualquiera puede trabajar en este sector o se requiere alguna titulación específica? Sobre este tema sí que ha surgido alguna controversia, sobre todo por, en fin, no está del todo claro quién va a poder en definitiva firmar. Lo que sí está claro es, y creo que ya lo comentaba con anterioridad, es que sobre los nuevos edificios, al final la potestad la va a tener el técnico facultativo del proyecto, que en este caso será el arquitecto, y cuando esté terminado la dirección facultativa que haya ejecutado el proyecto, ¿de acuerdo? En ese sentido yo creo que está claro. La controversia quizás viene en las certificaciones de los edificios existentes, y en ese sentido el técnico competente que haga el certificado o haga el estudio de calificación energética será el encargado de firmar el certificado. ¿Quién va a ser? Pues quien tenga la formación y la titulación correspondiente, que serán arquitectos técnicos, ingenieros técnicos, y también es posible que el abanico de alguna forma se abra a ingenieros en edificación, ingenieros ambientales, y en fin, ahí sí que está todavía el tema un poco abierto, pero que en cualquier caso sí va a generar muchos puestos de trabajo, en el sentido que ahora mismo es un sector que pasa por una profunda crisis y que de alguna forma va a recoger y movilizar, pues, todos los edificios que de alguna forma van a requerir esa certificación, no solo los públicos, como digo, sino también lo que afectan a viviendas y a edificios de digamos, pequeño terciario o gran terciario, en definitiva, todo el conjunto de edificios. Aquí otra cuestión que nos plantean: estimado Javier, ¿podrías indicarnos algunas acciones que en el día a día podemos llevar a cabo para ahorrar a final de mes en nuestra factura? Bien, como decía, es muy importante tener en cuenta que además se parece de alguna forma a otra pregunta que ya habían formulado. Es muy importante tener en cuenta que la disciplina pasa no solo por digamos, las acciones sobre el edificio propiamente dicha, y por otro lado sobre las acciones
digamos, propia de nuestro día a día. ¿Eso qué quiere decir? Pues básicamente quiere decir que el edificio debe cumplir la normativa existente y en ese sentido se deben aplicar todas las medidas posibles para que el edificio cumpla con la reglamentación y tenga una calificación energética cuanto mayor, mejor. ¿Eso que lleva asociado además? Pues que los comportamientos propios de cada uno de nosotros, como he dicho, utilización de bombillas bajo consumo, apostar por electrodomésticos con certificación energética muy favorable, apostar por el aprovechamiento de luz solar, aprovechar los recursos naturales como temas de energía alternativa, paneles solares, siempre que el edificio lo permita y, en definitiva, toda una serie de disciplinas, tanto individual como colectiva, que al final no reconduzca a, digamos, que los edificios cada vez consuman menos y, en ese sentido, nosotros también digamos, tenga un impacto menor sobre nuestra economía, ¿no? También nos formulan otra cuestión que comenta en qué consiste la etiqueta del certificado energético. Bien, el certificado, básicamente, como digo, va a ser un certificado que consta de toda la información relevante en cuanto al edificio, es decir, qué tipo de edificio es, cómo se ha calculado la eficiencia energética, qué tipo de clasificación tiene, y todo eso en los edificios públicos debe estar visible, sobre todo para que, digamos, que todo aquel que de alguna forma quiera verlo, consultarlo y demás, tenga acceso. Luego, el impacto importante del Real Decreto, que cuando se apruebe, además, cuando yo vaya a alquilar cualquier piso, debo disponer o debo solicitar que el propietario disponga de ese certificado energético. En definitiva, eso va a ayudar a que todos los edificios, de alguna forma, no solo junto con el certificado energético, sino además cada comunidad autónoma va a requerir de un registro de esos certificados, con lo cual se va a tener un inventario real de cómo son los edificios en España, cómo va a ser la eficiencia energética y también cuáles son las medidas que hay que acometer para que cada vez más el consumo sea mínimo en esos edificios. Insisto y destaco que la idea es que en 2020 todos los edificios tengan un consumo casi nulo y en edificios públicos incluso un par de años antes, puesto que si miran un poco los consumos energéticos en España, pues los edificios públicos llevan asociados unos consumos energéticos brutales y en ese sentido también la administración pública cada día más lucha porque se reduzcan esos consumos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se consumen? Pues principalmente disminuyendo el consumo eléctrico, apagando los edificios públicos cuando, digamos, se cierran los horarios de atención al público y el personal deja de funcionar, controlando mucho el consumo de aire acondicionado y calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, todas las medidas que, como digo, van asociadas muchas veces a un uso lógico de acometer medidas sencillas, pero que a su vez tienen un impacto muy favorable en lo que es el día a día en las economías de los países. E insisto, España en concreto es un país donde tiene un impacto muy fuerte la energía y, por tanto, cualquier medida encaminada a una disminución de los consumos, no cabe duda que va a ayudar a mejorar la economía del país, teniendo en cuenta en la situación que nos encontramos. Muy bien, por mi parte voy a consultar si hay alguna cuestión más. No, parece que no hay ninguna cuestión. Vamos a consultar. Sí, aquí parece que hay otra cuestión.
Sí, aquí nos formulan también que si los software actuales van a cambiar o, por el contrario, seguirán vigentes. Bien, el tema de software también es un tema que suscita alguna controversia, sobre todo porque los manejos de software pues siempre van, digamos, asociados a horas de uso y sobre todo en software del tipo de calificación de eficiencia energética. En ese sentido, decir que hasta fecha de hoy CalEner sigue siendo el software de referencia. Sí es cierto que hay software simplificados para el cálculo de eficiencia energética en edificios existentes, pero como digo, CalEner sigue siendo el software de referencia. ¿De qué va a depender la utilización de uno u otro? Bueno, pues va directamente relacionada con la utilización con la utilización que haga el técnico pertinente que está encargado del cálculo de esa calificación. Y en ese sentido, también en función un poco de las características del edificio, pues va a ser el técnico encargado el que decida qué software utilizar, ¿de acuerdo? Supongo que con la aprobación del nuevo Real Decreto, pues todos estos aspectos se irán limando y quedará muy claro todas estas circunstancias. Pero como digo, aunque las haya o exista alguna modificación, considero que las modificaciones van a ser mínimas y que CalEner parece que seguirá vigente. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Sí, también comentan que si España se encuentra a la cabeza o a la cola en cuanto al resto de países europeos en temas de eficiencia energética. Bueno, aquí, como saben, la normativa europea ya desde 2002 ha obligado a la certificación energética de los edificios. Y por tanto países como Francia, Inglaterra y sobre todo Francia e Inglaterra han apoyado desde un inicio todo el tema de certificación energética. Por tanto, con respecto a España, pues yo diría que estamos algo descolgados. En cualquier caso, creo que en los próximos años sí habrá una convergencia en cuanto a que todos los países de la Unión, que al final lo que se pretende con la transposición de la directiva europea, es decir, que cada país aplique unas directrices marcadas en el marco europeo y que todos los países realicen una convergencia en ese sentido. Y por tanto, yo creo que ahora mismo sí existe un escalón relativamente importante, porque al final dejar fuera a los edificios existentes en España es del orden de el 80% de lo que tenemos construido, con lo cual es un dato muy importante, pero desde la entrada en vigor del Real Decreto y con la formación pertinente a los técnicos va a llevar consigo que la convergencia sea cada vez mayor. Y en ese sentido no podemos despistarnos y seguir apostando por criterios claros para que nos equiparemos a países como Francia o Inglaterra, porque como digo, al final beneficia directamente a la economía de un país, ¿vale? Porque el derroche energético, eso es algo que ha pasado a mejor vida, es decir, ahora cada kilovatio, cada recurso energético es un bien cada vez con mayor peso, y en ese sentido yo creo que todo el mundo es consciente, y sobre todo el ciudadano y la persona en su día a día. Consultar si hay alguna más. No, pues en principio parece que no hay más cuestiones. Espero que hayamos aclarado algunas de las dudas que hay en torno a este sector. Sé que seguirán surgiendo, sé que hasta que no se apruebe el Real Decreto pues hay mucha incertidumbre, pero recordar que por un lado creo que las iniciativas en cuanto a la eficiencia energética van a apoyar el consumo y por tanto todo lo relativo a la mejora de la economía. Por otro lado, la importancia de futuros empleos en el sector, sobre todo a nivel de técnicos muy relacionados en el tema, como son arquitectos técnicos, ingenieros técnicos, y que
como digo, no solo deben ir asociados con una titulación, sino con una formación determinada. Y en ese sentido creo que queda mucho por hacer. Todos estos técnicos pues se tendrán que formar en los nuevos software, en las nuevas legislación, y sobre todo conocer muy bien el sector, de cómo afecta, a quién afecta, en qué consiste la etiqueta, en qué consiste cada uno de los escalafones en lo que se va a traducir la aprobación del proyecto de Real Decreto. Espero que le haya resultado de interés, hayamos aclarado algunas dudas y os espero en próximos encuentros. Muchas gracias.